Sí, Héctor, se ve. Perfecto, gracias. Entonces, estábamos en la pantalla anterior. Estamos en esta. Perfecto, y yo lo que quería era ampliarla. Tenemos una inflación del 43% en el año. Pero si yo me manejo porque lo vinculo todo el tipo de cambio, porque utilizo insumos importados, porque exporto la producción, o porque el principal componente de variación de mi costo es la inflación, el tipo de cambio, perdón, tengo que, durante el último mes aumentó un 2,8%, se aumentó casi el doble que la inflación. Esto ya por sí me generaría un problema. Esta dependencia de la Argentina del tipo de cambio o de la acumulación de divisas o de la falta de acumulación de divisas es secular y complica. En lo que va del año aumentó un 15%, en un año aumentó un 63%. El índice de confianza del consumidor, que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, el último mes empeoró un 2,2%, pero en los últimos 12 meses ha mejorado un 5,3%. ¿Qué hago? Me apoyo en la opinión de quienes consideran esta situación. El índice de actividad económica disminuyó un 11% en la última medición. En lo que va del año disminuyó un 10% y en un año disminuyó un 9%. O sea, vamos para atrás con la producción de bienes y servicios. Si yo estoy apostando a producir un bien masivo, que compren los que tienen trabajo formal, y estoy complicado con estos datos. El empleo ha caído en el sector privado del 3,2% en el último mes que hay medición. O sea, se me complica el análisis. Acá otros 3 datos. En abril de 2020 el índice de producción industrial manufacturero muestra una baja del 33% respecto al igual mes de 2019. Y el índice de indicador sintético de la actividad de la construcción, que se elabora para hacerlo rápido, por eso es sintético, muestra una caída del 75,6% respecto al igual mes de 2019. A ver, 75% en la construcción y 33,5% en producción en indicador industrial. Después de ver estos dos datos, ¿ustedes se creen que a algún empresario le va a quedar un centavo de gana de incrementar su proceso productivo? Entonces, la inflación me produce cambios en la expectativa. Para dejarle un recuerdito, a algunos le va menos mal que a otros, le va menos mal que a otros. En el cuarto trimestre de 2019, la facturación de la industria farmacéutica, que en Argentina registró un incremento del 78%. Espera. 78% en relación con el mismo trimestre de 2018. O sea, la industria farmacéutica facturó un 78% más. 25 puntos más que la inflación. 30 puntos más que la inflación, perdón. Esta variación surge por el aumento del 77,2% en la facturación de producción nacional. Entonces, cuando dije industria farmacéutica, todos pensaron en el dólar. No, aumentaron más aumentaron un 77% la facturación de productos elaborados por laboratorios nacionales y el 81% en la reventa de local de los importados. En la facturación de producción nacional se observa un incremento del 76% en la venta de mercado interno y de 89% en las exportaciones. O sea, aumentó todo. No le va tan mal a los muchachos de los laboratorios. Bueno, algunas cuestiones a tener en cuenta. Este es sacado de un libro que analiza los indicadores de la actividad económica. El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios, de la productividad. Y acá toca la inflación, por eso lo traje este librito. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. No necesariamente, hay mucha discusión sobre esto. Hay mucha discusión, incluso hay algún miembro de la cátedra que tiene cosas analizadas y estudiadas que demuestran que para algunos la cantidad de dinero no está relacionada con los precios. Yo simplemente digo, no, para mí está relacionado con la variación de precios, que hay una etapa
Si el gobierno imprime de dinero, los precios se incrementan. ¿Cuál es la concepción de esto? Hay mayor cantidad de dinero en el mercado para demandar los mismos bienes y servicios que se producen. Si los bienes había 100 pesos para demandar 10 bienes, el precio promedio de esos bienes va a ser 10. Eso no queda ninguna duda. Si de golpe duplico la cantidad de dinero y no aumenta la producción, tengo 200 pesos para comprar 100 bienes, 100 bienes. 10 bienes, perdón. Tengo 200 pesos para comprar 10 bienes. ¿Cuál sería el precio de los bienes? 20 pesos de cada uno. Cada bien costaría 20 pesos. ¿Qué me quiere decir esto? Que se duplicaría el precio de los bienes. ¿Por qué? Porque se duplicó la cantidad de dinero. Esto hasta ahí no tiene, es inobjetable. Salvo que alguien diga, profesor, se olvida de algo. ¿Qué pasa si hay empresas que no están produciendo pleno empleo de sus factores productivos? Entonces hay empresas que pueden reaccionar rápidamente ante la mayor demanda. Si hay empresas que reaccionan rápidamente ante la mayor demanda, aumenta la producción. Con lo que seguramente el precio del bien va a ser mayor que 10, pero va a ser menor que 20. O sea, si aumenta el 50%, va a aumentar el 50% el precio del bien, y ese tipo de cosas. Esa salvedad, digo yo, que debemos tener en cuenta. Cuando hay capacidad productiva ociosa. Entonces, no necesariamente los precios se incrementan en la proporción que se incrementa la cantidad de dinero. La sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva. Vamos a ver ahora algún videillo que tiene que ver con algunos economistas que analizan algunas cuestiones de inflación. Esto, como ayúdame, ¿cómo era esto? Yo tengo que... Ese no es el video que quiero pasar. El video que quiero pasar está en otro lado. Antes lo teníamos a mano. A ver, dejar de compartir. Compartir pantalla. Acá está. Ahí ya lo van a ver a mi amigo. Y si estuvieron viendo otros videos, ya lo habrán visto, el economista que analiza acá. Dinero que uno tiene que dar por... Vamos a empezar al principio. Ahí está. La razón última de la existencia de la inflación es que el gobierno o el Banco Central están creando dinero. Recordemos que la inflación es el aumento de los precios y los precios son la cantidad de dinero que uno tiene que dar por un producto. Si en una economía hubiera dos productos, por ejemplo, dos cerdos y 2 euros, y se tuviera que cambiar dinero por cerdos, pues cada cerdo valdría 1 euro. Si en esta misma economía con 2 cerdos introducimos 20 euros, pues tuvieras que cambiar cerdos por euros, pues teníamos que cada cerdo vale 10. Si en esta misma economía hubiera 2.000 euros, pues cada cerdo valdría 1.000, y si hubiera 2 millones de euros, cada cerdo valdría 1 millón. Cada vez que aumenta la cantidad de dinero, pues aumenta el precio de los productos. Y esto es un fenómeno que se conoce, de hecho, desde el siglo XVI. Es un fenómeno que se descubrió en la Escuela de Salamanca, en España. Y este fenómeno se empezó a descubrir cuando los españoles descubrieron metales preciosos en América. Plata, oro, y recordemos que en aquella época el dinero eran metales preciosos. Por lo tanto, los españoles pensaban que habían hecho un gran descubrimiento y que España sería un país muy rico cuando llegaran todos estos tesoros, y lo único que pasó fue que al llegar todo este dinero, los precios en España subieron. España nunca fue más rica porque la riqueza de las naciones no es la cantidad de oro o la cantidad de plata o la cantidad de euros que uno tiene. La riqueza de las naciones es la capacidad de producir cosas, y tener más plata o más oro no te aumenta la capacidad productiva, no te
que aumenta la productividad. Por lo tanto, la implicación del descubrimiento de América para España no fue más riqueza, sino más inflación. Este fenómeno se ha ido reproduciendo a lo largo de la historia porque los gobiernos que normalmente tienen el control más o menos directo de los bancos centrales han tenido la capacidad de imprimir dinero. Es decir, en el momento que la moneda, el dinero, no pasa de ser metal precioso a ser un papelito que puede imprimir el Banco Central, pues se coge el Banco Central, el gobierno le dice necesito dinero, cómprame bonos porque si no, no puedo sobrevivir. Esto es lo que vemos que está pidiendo España al Banco Central Europeo, a Mario Draghi, imprime dinero para comprar bonos, imprime dinero para financiar mi déficit. ¿Qué pasa? Que cuando uno hace esto, suben los precios. Y en los casos en los que el Banco Central no actúa de manera civilizada, pues imprime, y cuando más imprime, más suben los precios. El caso extremo de la historia de la humanidad sucedió después de la Primera Guerra Mundial, cuando los países que perdieron la guerra fueron obligados por los países que ganaron a pagar los gastos de la guerra. Y como su economía estaba destruida porque habían perdido la guerra, pues se vieron obligados a imprimir dinero. Y todos los países que habían perdido la guerra con Alemania, Polonia, Austria, Hungría, etcétera, pues se dedicaron a imprimir dinero, y la inflación no fue del 5%, 10%, 1000%, 10.000%, 1.000.000%, fue de billones y billones y billones. El caso extremo, el récord de la humanidad, inflacionario de la humanidad, lo tiene Hungría, con una inflación de un número que no sé ni cómo se pronuncia, pero es un 10 con 47 ceros de inflación. ¿Por qué? Pues porque el gobierno se dedicó a imprimir dinero. Y cuando el gobierno imprime dinero, la inflación aumenta. Bueno, hay otros videos, les recomiendo que vean todos los videos que están en la bibliografía, en el entorno virtual, porque aportan en forma... aumentan, le proporcionan otras miradas a los distintos artículos y aparte gente especializada en hablar, con lo que genera cuestiones importantes para contraponer con lo nuestro. Espere. Compartir pantalla, vamos a volver a... ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. Vamos a... ¿Se acuerdan cuando veíamos los objetivos de los economistas? Cuando analizan la economía, decíamos que hay gente a la que le preocupa el nivel de producción y la tasa de crecimiento de esa producción. Están obsesionados porque aumenta el Producto Bruto y en tasas altísimas. Hay gente que dice, no, el problema es el desempleo, porque el que tiene que vivir mejor no es el bien y servicio que se produce, sino que tiene que vivir mejor es la gente, la sociedad, los habitantes de los factores de producción que generan la economía. Entonces, preocupémonos por el desempleo, dicen estos economistas. Y otros que en el medio dicen, che, mirá, hagan lo que quieran, que aumenten el nivel de producción o que disminuya la tasa de desempleo. Pero tengan cuidado que no aumenten los precios, porque si no aumentan los precios le va a bajar la producción y le va a aumentar el desempleo. Y hay gente que se preocupa por otras cuestiones que tienen que ver con la déficit presupuestario, la desigualdad salarial, la integración de países, el superávit comercial. Bueno. Estamos en... acá tengo algún otro video. Bueno, de acá lo pueden ir viendo. No sigo ahora con los videos porque nos falta decir algunas cosas. A ver, esperemos que este señor se estabilice. Corresponde ahora que analicemos la definición de inflación, que ya la sabemos. Vamos a poner, esperar que el programa responda. Vamos a hacer así.
Ahí está. Vamos a pasar a la siguiente, inflación. Lo dijimos. Retira hoy en Opa. Nexon tu préstamo de 30.000 pesos solo con tu DNI y hasta en 18 cuotas. Y de Esto lo regalo busco. 1.500 pesos para tu próxima compra. Nexon, a tu alcance. Vamos a sacar este también. Este lo vamos a sacar. Estábamos en compartir pantalla. Estamos viendo el... No, pero lo estamos viendo por el compartir pantalla. Estamos acá. ¿Por qué se me va? Les prometo que ya vuelvo. Estamos viendo el PowerPoint, profe, nosotros. Ahí está. Ahí la definición de inflación estás viendo, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, perfecto. Incremento, esto ya lo vimos, incremento sostenido del nivel general de precios. Para que exista inflación tiene que haber aumento de precios. En una época se discutía cuál era el piso del aumento de precios para ser considerado inflación. No todo aumento de precios era inflacionario. Pues se considera que un pequeño aumento de precios incentiva la actividad económica. El empresario se puede ver obligado a producir más o tentado a producir más porque los precios aumentan y tienen los insumos, tienen materia prima, tienen estructura para producirlo, produce más y mejora su precio. Distinto sería que si hubiera deflación, que si producimos más, cobramos menos. Ahí sería complicada la cosa. Tiene que ser permanente, o sea, tiene que ser sostenido y tiene que ser generalizado. Tiene que abarcar a muchos precios de la economía en su conjunto. Índice de precio al consumidor. ¿Qué dice el INDEC? El INDEC dice que el índice de precio al consumidor mide la variación de los precios de los bienes y servicios representativos del gasto del consumo de los hogares residentes en la zona seleccionada en comparación con los precios vigentes del año base. Ustedes saben que hay un índice de precios nacional que elabora el INDEC y hay índice de precios locales. Habitualmente, hasta hace unos años nos medíamos con un solo indicador, que era el índice de precio del consumidor, el IPC, famoso IPC del INDEC, en el GBA. GBA era el Gran Buenos Aires. ¿Qué hacía el INDEC? Dice, bueno, a ver, en función al último censo determinamos un hogar promedio y una familia promedio. Decimos, esta es la familia promedio, la familia normal. Era en ese momento un matrimonio con 2 hijos menores que alquilaban una casa en el Gran Buenos Aires, o un departamento, no sé bien qué era. Y listamos a ver en qué gasta esta gente. Esta gente gasta en el precio de pagar alquiler, paga la cuota de la escuela o la cooperadora de la escuela, compra los útiles, compra alimentos, compra bebidas, se transporta, compra ropa, va a trabajar, bueno, hace todos los motivos por los que gasta. ¿Cuánto gasta esta familia por promedio? Esta familia promedio gasta 50.000 pesos. Esta es la familia promedio que gasta 50.000 pesos. ¿Y qué vale 50.000 pesos? El costo de la canasta de consumo de esa familia. Esa familia consume por 50.000 pesos. La canasta de consumo de esa familia es 50.000 pesos. El mes que viene agarramos la misma canasta, le sacamos los precios y vamos a relevar los precios. Entre el 1 y el 3 y el 4 vamos a los kioscos donde la gente compra, al negocio donde la gente compra y relevamos los precios. Y sacamos el costo de una nueva canasta, pero ya el mes de N+1. El mes de N+1, o sea, el próximo mes que viene, julio, la canasta vale 51.000 pesos. 51.000 pesos, ¿qué significa? Que aumentó 1.000 pesos el costo de la canasta. ¿Cuánto aumentó la inflación? ¿Cuál es la inflación del mes? 51.000 sobre 50.000. Esperen que esto... Ahí va. Andate, por favor. Ahí tendría que estar volviendo. 51.000 pesos el costo de la canasta del mes 2. ¿Ustedes se fueron o están?
Pues dígame que están. Sí, están todos. Estamos, Víctor. Bien, gracias. Entonces, 51.000 pesos dividido 50.000 da un 0,2% de aumento. La inflación del mes de junio fue un 0,2%, o fue del 5%, fue el 1%, el aumento del costo de la canasta básica de consumo. ¿Se entiende? Esa es la inflación del mes. En el mes siguiente volvemos a relevar el índice y obtenemos el costo de la canasta para el mes siguiente y me da 52.000 pesos. 52.000 dividido 51 es la variación del mes de julio. Y así se va valorizando anualmente. Hoy está mucho más sofisticado la determinación del índice de precio al consumidor. Hay 6 indicadores regionales. Se elabora un índice de capital federal de Buenos Aires, pero también hay un índice para otras zonas. Hay mucho más lugares donde se releva el costo de la canasta. Y aparte, fruto de esa situación de orfandad que tuvimos durante unos años, se han especializado otras unidades, tanto públicas como privadas, en la determinación de indicadores de índice de costo de vida. Tenemos un indicador para el costo de vida, entonces cuando se aumentó el costo de vida, que aumentó el valor de la canasta de consumo de bienes y servicios, ojo, para esa canasta, lo empezamos a decir, somos meticulosos, incluimos, si compra 25 kilos y medio de carne, 25 kilos y medio de carne, dividida la carne que se compra. ¿Qué tipo de carne estamos comprando? ¿De qué animal? Para poder relevar los precios siempre de la misma forma. Si van 32 veces los chicos a la escuela, no va 32 veces, va 20 veces, pero saca un pasaje de ida, un pasaje de vuelta. Por cada uno de los hijos son 20 pasajes, 40 pasajes, perdón, y por los adultos las veces que van al trabajo. Sé exhaustivo, ¿por qué? Porque hay que ser milimétrico en la determinación de los indicadores que me determinan el costo de vida. Hay otros indicadores que determinan el costo de la construcción, por ejemplo. El costo de la construcción, que es uno de los indicadores que se utiliza para elaborar el índice que vimos antes, tiene que ver con el costo, la variación de costos en insumos, en mano de obra y en valor de las propiedades afectado al proceso de construcción. Ustedes no ven nada, ¿no? ¿Están viendo el ¿Estamos viendo la pantalla? ¿Están viendo? Yo no. Sí, sí. ¿Cómo haces? Yo estoy viendo lo que estás compartiendo, Héctor. Sí, pero no dice suma en el medio. Tenés un... Héctor, estamos viendo la filmina que dice índice de precios al consumidor. Sí, yo estoy viendo una pantalla que dice Zoom, Carlos, por eso estoy tratando de retomar lo mismo que ustedes. Ahí estoy viendo a los participantes, los puse a todos en el chat. No funciona. Pará, vamos a dejar de compartir. Ahí está. Ahora vamos a compartir de nuevo. Ahí está. Bien. Entonces, la canasta de consumo y servicio que integran valorización mensual, comparación de valor, incremento del valor de la canasta medido en porcentaje de la inflación. Perfecto. Eso ahí lo vemos. Hay otros indicadores de precio que son inflación, precio del índice de precios mayoristas, que tiene un componente que es el índice de precio interno al por mayor, precio interno básico al por mayor, son diversos subíndices que se elaboran. El costo de la construcción, analizamos el costo de los materiales, el costo de los manejadores, el costo de los gastos generales, y el costo general de producto de construcción privada de edificios destinados a vivienda. La evolución del promedio del costo de la construcción privada de edificios destinados a vivienda en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 24 partidos con urbano bonaerense. Para acá ya la base de cálculo es distinta. A ver qué otro índice de precio consumidor, hay serie histórica de precios de índice por variedad,
En la provincia de Santa Fe se hace el relevamiento de la canasta básica de consumo, se hace en el aglomerado de Santa Fe y en el aglomerado de Rosario. Es decir, Santa Fe y Gran Santa Fe, Rosario y Gran Rosario. ¿Quién lo hace? Lo hace el IPEC Santa Fe. ¿Quién es el director del IPEC? ¿Quién es el director del IPEC? El profesor Rolandi. Así que más respeto cuando lo tratan al profesor Rolandi, que es funcionario del gobierno provincial. Son números que sirven para indicar el comportamiento de una variable relacionada a la índice de precio consumidor o condición de promoción. Perfecto. Vamos a la inflación, estábamos acá. ¿Dónde estamos? Estamos acá, vamos acá. Acá el ranking ese que yo le mostré antes, los rankings en general toman el último dato, el último año que se ha publicado el valor. En 2018 había países que tenían los valores recién para 2015. Entonces por eso tomamos el ranking de 2015. Este ya lo vimos. Esto. ¿Cuáles son los principales problemas del proceso inflacionario? Todos estos temas ya lo hemos desarrollado, pero vamos a repasarlo. Los principales problemas de la inflación son dos que ya vimos. El tema de los precios relativos y el tema del cambio en la expectativa. El precio relativo también acá aparece en el tercer lugar. Otro problema que genera la inflación es la pérdida de referencia de valor. A ver. Hay precios de bienes que son símbolos de los bienes. Hay cosas que están marcadas a fuego que cuestan $1 con 20, un real con 20, 2 reales, 3 reales. Yo siempre uso como ejemplo el precio del café en la Plaza San Marcos de Venecia. Estuve 2 veces, tuve la suerte de estar 2 veces en ese lugar y ir a tomar un café que es impagable en la vista que hay en esa plaza, con el mar de fondo y las palomas dando vuelta y la Basílica de San Marcos ahí al costado. Estuve 2 veces con 13 años de diferencia y llevé en un bolsillo 5 euros y en otro bolsillo 1 euro. Si había mesa afuera, tomaba el café sentado en la mesa afuera, el café con 13 años de diferencia valía 5 euros, exactamente lo mismo. Y parado en la barra, valía 1 euro. O sea, esos son símbolos de economías cuyos precios aumentan muy poco. ¿Cuánto cuesta un café en Argentina? ¿Cuánto cuesta un café antes de la pandemia? 70, 80, 50, 120, depende de cada lugar. ¿Y cuánto se mantenía el precio? Una semana, 10 días, y ya lo modificaban de nuevo el precio. Perdemos referencia del valor de los bienes. Entonces, eso hace que cuando veamos un bien y preguntemos el precio, lo hacemos en términos para poder comparar con la plata que tenemos en el bolsillo, pero no en términos de cuánto vale el bien realmente. La inflación genera pérdida de valor del dinero, esto lo estamos analizando. No solo la pérdida de valor genera pérdida de referencia del valor. No puedo acordar comparativamente cuánto, porque si yo digo, este bien vale 2 pesos y aquel bien vale 2 pesos también, significa que puedo intercambiar la botellita de agua por no sé, por la pila del mouse que vimos recién, porque tiene el mismo precio. Si los precios relativos van cambiando permanentemente, no me sirve como referencia preguntar los precios de las dos unidades. Cambio de precios relativos. Esto provoca todas estas cuestiones, cuando se agravan los procesos inflacionarios, provocan la huida de la gente del dinero. La gente quiere tratar de tener la menor cantidad de dinero el menor tiempo posible en el bolsillo. Tener poco dinero y nada. Nada de tiempo. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo en mi bolsillo, ese dinero está perdiendo valor y de un día para otro puedo estar comprando muchas menos unidades de lo que yo necesito en un determinado bien por haber tenido el dinero parado. Provoca incertidumbre, provoca expectativas negativas. Esos son los principales problemas del proceso inflacionario. Vamos a, creo yo que algo que... ¿Cuáles son las causas de la inflación? Hay 3 o 4 teorías que tienen que ver con la causa de la inflación. Ustedes van a ver uno de los videos que van a ver, habla de inflación de demanda e inflación de oferta. Vamos a tratar de asimilarlo a esto. Inflación de demanda es la que decíamos de la cantidad de dinero.
Inflación de demanda dice, bueno, la economía esta produce X cantidad de bienes y servicios. En un momento determinado, esa cantidad de bienes y servicios tiene que ver con los... tiene que ver con... deja de hacer pavada. No. Tiene que ver con los... con la cantidad de dinero que hay en la economía. A ver, produce X cantidad de bienes y servicios y hay una cantidad determinada de dinero en la teoría cuantitativa. Ese dinero dividido la cantidad de bienes y servicios me da un precio promedio. Si aumenta la cantidad de dinero y no aumenta la producción, o sea, hay un aumento del financiamiento bancario del déficit fiscal, por ejemplo, se produce inflación de demanda, porque la gente tiene más dinero para comprar los mismos bienes que existen en la economía. Hay una inflación en ese caso, inflación de demanda, por exceso de demanda. Tenemos más dinero para demandar los bienes que hay al precio que hay en la economía. Hay una inflación de costos. Esto hay diversas explicaciones para la inflación de costos. Básicamente ocurre cuando aumenta el precio de algunos bienes que tienen incidencia en la determinación de los costos de producción y el precio de venta de los bienes. Por ejemplo, aumenta el combustible. Aumenta el combustible, va a haber el precio de muchos bienes que va a aumentar. Por más que los empresarios no quieran aumentarlo, porque te venderían menos. ¿Por qué lo tienen que aumentar? Y porque aumentó un costo importante que es el combustible. Hay una devaluación. Aumenta el precio de todos los insumos importados y aumenta el precio internacional de los bienes que nosotros producimos. Entonces, esto provoca un aumento de costo de producción. ¿Por qué? Porque aumenta el precio de los bienes que forman parte del costo. ¿Qué ocurre? Ocurre que hay un efecto de imitación también. Hay un efecto de imitación que a nadie le gusta perder posiciones relativas. Esto que decíamos antes no es un descubrimiento de Ponti, de los precios relativos. Está escrito, está analizado esto. Entonces, si a nadie le gusta perder, va a intentar, si aumentó el precio del combustible, el Estado que se ve perjudicado en sus ingresos porque toma una parte menor de los bienes, porque sigue cobrando los mismos impuestos y sigue cobrando los mismos impuestos y los costos de producción tienen que pagar más por la compra de bienes y servicios que hace el Estado. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a intentar recuperar esa posición relativa y a lo mejor sin ninguna causa va a aumentar el precio de sus productos. Por ejemplo, el precio el costo de las tarifas. El Estado dice, aumentaron los productores de combustible, aumentaron los productores de insumos, se devaluó, ahora aguántensela, yo también aumento las tarifas de los servicios. Llega un momento en el que volvemos al empate, todos aumentaron al mismo o parecido. Aquel que dio el puntapié inicial, que había mejorado su posición relativa, la ha perdido. Y todos los demás han recuperado su pérdida anterior. Entonces, la inflación de costos tiene diversos componentes, pero tiene que ver con el aumento de los costos de producción. Hay una teoría de inflación que no la vamos a desarrollar mucho, pero la tienen en la bibliografía, que explica la inflación estructural. ¿Qué es la inflación estructural? Es un modelo de análisis del proceso de variación de costos desarrollado por los países latinoamericanos en la década del 50 y del 60, a través de un organismo de Naciones Unidas que se llama Comisión Económica para América Latina, CEPAL, Comisión Económica para América Latina, con la sigla de CEPAL, que desarrolló y abrigó a grandes economistas de toda Latinoamérica, entre ellos un gran economista argentino que a lo mejor alguno de ustedes no escuchó hablar todavía, que se llamaba Raúl Prebisch, que fue uno de los mentores de la CEPAL. Yo tuve la oportunidad de conocer al profesor Prebisch en sus últimos años de vida, en la década del 80, donde, gracias, entre otros, al licenciado Beltrán, se los trajo anduvo por Rosario, fuimos a escuchar una serie de charlas de él y realmente aprendimos mucho de una persona tan humilde y tan conocedora como Raúl Prebisch. ¿Qué decía la inflación estructural? Dice que el aumento de precios en los países, por lo menos latinoamericanos, tiene que ver con la estructura económica, más que con las relaciones de mercado. Tiene que ver con la estructura económica. Los países de la América Latina tienen un estado elefantiásico y demasiado grande,
y que no se banca reducciones en el impositiva, reducción de la actividad económica que traigan una caída en la recaudación de impuestos. Si cae la recaudación de impuestos, no hay estabilizadores automáticos que vengan a solucionar el problema. Si cae la recaudación de impuestos, hay que emitir para que el Estado tenga para satisfacer sus necesidades básicas. Eso provoca inflación. Hay una insuficiencia, una incapacidad de los países de América Latina de mejorar la restricción externa. Mejorar la restricción externa significa mejorar la capacidad del país de acumular divisas. Estos países acumulan pocas divisas, no tienen reservas, cualquier crisis los asusta y los espanta. Y ahí van una serie de elementos adicionales que tienen que ver con la inflación estructural. Y por último está la inflación por expectativas. La inflación por expectativa a algunos le puede causar gracia hasta el proceso de aplicación, porque tiene que ver con lo que yo espero que aumenten los precios. Yo todos los años fijo mi política de precios en función de no perder posiciones relativas en el mercado y de no perder ventas. Entonces, tengo una cosa que me tira para arriba los precios, que es la posición relativa al mercado, y tengo una cosa que me tira para abajo, que es la venta, que es la pérdida de ventas. En el medio de las dos cosas me ubico. Entonces, ¿qué ocurre habitualmente cuando hacemos todo el análisis? Ocurre que cuando hacemos este análisis nos encontramos con situaciones como que yo aumenté los precios, pero no aumenté tanto como aumentaron el resto del mercado. Y me perdí 4 o 5 puntos de posición relativa respecto a mi competencia. Entonces, para el aumento de precio para este año, le agrego al aumento de costos que estimo que va a haber, le agrego lo que he perdido los años anteriores. Esa es la inflación por expectativa, inflación por la duda, le he llamado a algunos, que lamentablemente es un concepto que forma parte del análisis de los empresarios que analizan el proceso inflacionario. Bueno, yo iría cortando acá. Hay una serie de filminas después que explican todo el tema del estudio de pobreza e indigencia que se han hecho en los últimos años. Surgen a partir de la línea de pobreza y la línea de indigencia. La línea de pobreza, los consumos alimentarios mínimos más otro consumo básico no alimentario. Estudiamos el consumo de las familias que viven bajo la bandera argentina y encontramos que tienen determinados patrones de consumo y tienen un ingreso para cubrir esos patrones de consumo. Si el ingreso le alcanza para cubrir lo que se llama la canasta básica total, que es el consumo necesario para que la familia viva alimentándose y viva gastando en los bienes y servicios que necesita, ¿no es cierto? Si la canasta básica total es menor que el ingreso de la familia, esa familia puede vivir y gastar y no es pobre. Si la canasta básica total es mayor que el ingreso de la familia, esa familia está bajo la línea de pobreza. Consumo alimentario, básico no alimentario, bueno, ahí hay todo un desarrollo de la línea de pobreza después. ¿Qué nos encontramos más? Nos encontramos con... esperen un poquito. Indigencia y pobreza. Bueno, ahí hay unos mecanismos de cálculo. El coeficiente de Engel que se utiliza para comparar el gasto alimentario con el gasto total. Esta es una publicación del estudio de pobreza. Esta es la publicación del INDEC que analiza la pobreza en Argentina no sé qué año era esto. En el año 2010 marcaba entre 2010 y 2016 la variación de los hogares en situación de pobreza. En pobreza relativa en el 2010 estaba el 19,7% de los hogares, en el 2016 estaba el 20% de los hogares. En cuanto a las personas, en ese 20% de los hogares vivía el 31% de la sociedad. O sea, el 31% de los argentinos técnicamente era pobre en el 2016.
Este otro estudio que hace la aplicación que hace el INDEC de su estudio de la pobreza. Este otro estudio que hace en un centro de estudios de la Universidad de Rosario, patrocinado por la Universidad de Rosario, que analiza la canasta básica en los barrios de Rosario. Esto es un análisis interesante. El Centro de Estudios Carolina Ortiz analiza qué ha pasado en los barrios de Rosario. Como un elemento diferenciador para mostrar la importancia de estos estudios. El gran estudio de la pobreza que se ha utilizado en la Argentina es el que elabora la Universidad Católica Argentina, que se mantuvo ese estudio todos los años en forma anual hasta los peores momentos del INDEC. Chicos, me agoté. Llevamos 1 hora y 43 minutos. ¿Preguntas? Estamos planificando que la clase del martes sea de consulta de parcial. Y si es necesario, agregamos una clase el miércoles, para que lleguen en buenas condiciones al parcial. Se lo vamos a ir informando por acá, por el entorno y por la forma de comunicación habitual que tenemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer ahora sobre inflación? Vuelvo a repetir, para el parcial van a entrar las unidades 3, 4 y 5. O sea, esto no entra en el parcial, esto entra en el final directamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? De los 25 valientes que han quedado. Si no tiene pregunta para hacer, nos vemos el martes. María Cecilia, ¿tenés alguna pregunta? Flor. Profe, Sí, te escucho, Flor. sí, entonces la emisión monetaria no necesariamente generaría inflación porque en el video quedó como aclarando que sí, o esto ¿Sabés lo que va a pasa? depender del contexto de la economía. Esto es cuestiones de la economía, es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Y analiza los comportamientos de las personas. Las personas se comportan distinto y piensan distinto. Entonces no podemos establecer patrones de conducta únicos. Si vos analizás la bibliografía y la bibliografía más rancia en el tema de inflación, te va a decir que, es más, había un economista argentino, que fue más que un economista, era un político, que era ingeniero, que decía que inflación es igual a emisión. O sea, él decía que todo acto de financiamiento bancario del déficit fiscal a través de emisión generaba automáticamente inflación. Entonces, si vos haces una pregunta y vos me contestás lo que yo te dije, le dije al principio, que tenía que ver con los niveles de producción de la economía, te lo vamos a considerar correcto. Si vos me contestás que todo acto de emisión monetaria es inflacionario, también te lo vamos a considerar correcto. Estamos. Esto tenía que ver con clases pasadas que usted había comentado que si la economía estaba en pleno empleo, entonces la emisión sí generaría inflación, si Sí, no, no. exactamente. Ese comentario que hicimos en una de las primeras clases. Porque además un profe nos mostró un recorte periodístico que dijo que la Argentina había emitido dinero y sin embargo no habíamos tenido inflación. Y Claro, ¿qué es lo que pasa en este momento, ahora en esta época, en estos meses? Sí, sí. Claro, Hace ¿qué es unas lo que semanas. pasa? ¿Qué es lo que pasa? Estamos en una situación en una depresión económica total. Entonces, hoy probablemente una emisión monetaria no genere inflación directamente en el corto plazo, porque la gente lo que quiere es vender, más que recuperar mayores costos que puede estar pagando. Entonces, Sí. hoy es más comprensible un proceso de deflación o de estabilidad de precios, más allá de que aumente la emisión. Estamos. Bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias, Cecilia. Gracias, Florencia. Hasta luego. Hasta luego.